la sala y al salir intenta hacerlo de manera escalonada para evitar aglomeraciones. Si tienes tu móvil a mano, este es el momento de silenciarlo o ponerlo en modo avión. Gracias por tu colaboración y esperamos que disfrutes de esta experiencia en Casa SEAT. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos en Casa SEAT. Es un placer estar con vosotros hoy y sobre todo acoger a Marc Cortés. Con Marc nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y personalmente considero a Marc una de las personas con una visión especialmente aguda, no solo de cara, digamos, al conocimiento del ecosistema digital, ahí seguramente hay muchos expertos, sino en cómo esto encaja en modelos de negocio diferentes y distintos, ya que Marc tuvo la oportunidad de entrar en muchísimos proyectos a lo largo de su trayectoria, vinculados con empresas de tamaños muy distintos entre ellos y de categorías muy distintas. Por lo tanto, seguramente nos portará una visión súper interesante y luego un pequeño aplauso de bienvenida a Marc. Marc Cortés. Gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Espero que me veáis. Yo no os veo a vosotros con estos focos, ¿eh? O sea que, pues nada, la verdad es que es un placer estar aquí y, a ver si, vale. Y hoy tengo ganas de compartir, hablando un poco con Casa SEAT, este concepto que es el concepto de frictionless, ¿no? Que es un concepto que venimos o vengo utilizando, ahora ya os veo, no, ahora no, que venimos utilizando ya hace un tiempo, muy vinculado a entender o a intentar entender el cambio de reglas que yo creo que a día de hoy se está produciendo o que debería producirse en los modelos de relación, si queréis, entre las empresas, las organizaciones y nosotros, los usuarios, los consumidores, que intentamos optar a los productos o servicios de estas compañías, ¿no? Si me dejáis, empiezo con esta definición, porque al final frictionless, ¿de dónde viene? Viene del concepto de fricción, ¿no? Viene de un concepto que seguro que todos habéis experimentado alguna vez cuando queréis consumir un producto, un servicio, tener un momento de relación, dejádmelo decir así, con una marca o con un producto, y os encontráis con esas dificultades que a veces dices, parece mentira que nadie lo haya pensado, ¿no? Parece mentira que entro en esta página web para comprar este producto o consultar esta información y no la encuentro. O está demasiado escondida. O voy a un punto de venta físico y piensas, pero si este producto tendría que estar aquí, es evidente, en cambio está escondido al final de todo, ¿no? Ese concepto de fricción, si queréis, que viene del mundo de la física y que en el fondo lo que hace es genera una fuerza contraria a lo que debería ser, ¿no? Al final, dejadme ir a un ejemplo ferroviario, ¿no? Teníamos unos trenes hace unos años que iban a una velocidad y ahora los trenes van mucho más deprisa. La única diferencia,
más allá de las tecnologías propias de construcción de los trenes, es que son capaces de reducir, por ejemplo, desde el punto de vista aerodinámico, la fricción que ejerce ese tren, ¿no?, contra esa fuerza de la naturaleza, ¿no?, que es el aire o la presión que puede venir en contra. Y un poco eso intentamos trasladarlo a este modelo de relación entre las organizaciones, ¿no?, y las personas, con el objetivo de cómo podríamos entender al usuario, al consumidor, a la persona, a nosotros, para ponerlo más en contexto, no tanto este concepto a veces tan abstracto de consumidor, ¿no?, sino a la persona, y mejorar esas relaciones. Y para ello, yo creo que lo digital juega un papel fundamental, y entender el momento en el que estamos es todavía más fundamental, ¿no? Y dejadme, que hoy que estamos en año olímpico, ¿no?, el año pasado los de verano y este año los de invierno, dejadme que empiece con esto que ejemplifica quizá el momento en el que estamos. Yo no sé si alguno de vosotros habíais visto alguna vez, ¿no?, en directo hacer salto de altura como veis en la fotografía. Aviso que si lo habéis visto en directo tenéis una cierta edad. Lo digo por si no lo queréis reconocer en público, ¿vale? Pero así es como se hacía el salto de altura durante muchos años. El atleta o la atleta iba corriendo, estaba al listón, saltaba, dejando el listón a la altura del pecho y caía de pie. Y así es como se hacía. Hasta que en el año 68, en los Juegos Olímpicos de México, llega un atleta, Dick Fosbury, lo veis en la imagen, se plantan los Juegos Olímpicos y el primer salto que hace lo hace tal y como lo estáis viendo en la fotografía. Y en ese salto Dick Fosbury consigue 3 cosas. La primera, récord olímpico, nunca nadie había saltado tan alto como él. Obviamente lo segundo es la medalla de oro. Y lo tercero es la protesta de todos sus competidores, alegando algo que imagino que os estará pasando por la cabeza, y es: Dick Fosbury ha hecho trampas, porque nunca nadie antes había saltado de esta forma, ¿no? Y esto es ir en contra de las reglas, ¿vale? Los jueces cogen el reglamento, buscan. El reglamento lo único que exige es que por medios humanos saltes por encima del listón y este no caiga, con lo cual no pueden invalidar su salto. Reconocen el récord olímpico, le dan la medalla de oro, pero lo más interesante es que a partir de ese momento todos los competidores de Dick Fosbury empiezan a probar la forma de saltar que él había utilizado. ¿Por qué? Básicamente porque descubren que es mucho más eficiente y mucho más eficaz. Con menos esfuerzo generas mejores resultados. Si me permitís coger este ejemplo y traerlo al mundo actual del contexto digital, creo que estamos en un momento muy Fosbury Flop, que es como se llamó este salto, ¿no? Un momento en el que, igual que hizo Dick Fosbury lo que hizo básicamente es generar disrupción. Él vio el mismo problema que veían todos sus rivales y básicamente lo que hizo fue buscar una forma alternativa de hacer o de resolver ese problema que le diera mejores resultados, ¿no? Claro, cuando vemos esto más de 50 años después, a todos nos parece razonable y pensamos, es evidente que esta es la forma de saltar, ¿no? Pero vayamos un momento al contexto actual, donde lo digital nos está impactando, si me permitís utilizar esta palabra, ¿no?, en el día a día de los negocios, ¿no? Donde en el fondo cada una de las compañías, cada una de las organizaciones está buscando su solución, ya sea copiándola de terceros, tratando de innovar, ¿no?, igual que hizo Fosbury en su momento. Y probablemente él sentía lo mismo que sienten muchas compañías, o quizás sentís vosotros en el día a día, ¿no?, que es este concepto de falta de perspectiva. 50 años más tarde lo de Fosbury parece evidente, pero a día de hoy saber si utilizar una estrategia omnicanal, si hacer determinadas cosas, va a ser exitoso para el futuro. El problema es que no tenemos ese tiempo, ¿no? Y eso nos genera una profunda incertidumbre. Una incertidumbre alrededor de no sé si esto que estoy haciendo para resolver un potencial problema realmente va a ser la solución, o dentro de 5 años me voy a dar cuenta de que el camino era otro, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca lidiar es con eso. Nos toca lidiar con ese momento, ¿no?, en el que, no sé, luego hablaremos, pero cuando una compañía como, hoy que estamos en casa SEAT, Gabriele, ¿no?, cuando una compañía como SEAT apuesta por el vehículo eléctrico, es evidente que hoy parece más factible que hace 5 años. Pero no tenemos la absoluta certeza que en 10 años el sector de la automoción va a ser un sector totalmente electrificado. Pero no puedo esperarme 10 años a tomar la decisión. Sobre todo cuando, a diferencia de otros sectores, el mío requiere inversión, requiere infraestructura, ¿no?, y requiere construcción de una serie de... Entonces, claro, podéis preguntar, vale, ¿y cómo intento combatir esa incertidumbre, ¿no? Y aquí es donde yo creo que entra el concepto este de frictionless, de una forma de combatir la incertidumbre, es en vez de fijarme en lo que yo tengo que hacer como organización, ¿por qué no me fijo en lo que mi mercado, si me permitís decirlo así, está deseando que haga? ¿Y por qué no cambio el foco? Ya sé que los libros de marketing hace años que dicen que hay que poner al cliente en el centro. Quizá podríamos confesar todos en un entorno reducido que eso es lo que dice, pero luego nosotros lo que hacemos es, mira qué producto más chulo tengo y voy a ver cómo lo coloco en el mercado, ¿no?
Entonces, quizás si cambiamos el foco en cómo lo hago e intentamos ponerlo en qué quieren, ¿no? Si me permitís decirlo así, quizá eso nos puede ayudar a llevar con más dignidad esta incertidumbre, ¿no? Y esto es un poco lo que hoy quería compartir, por eso el título era este título de 3 superpoderes, ¿no? Esas 3 miradas, ¿no?, que podemos colocar para intentar anticipar o entender ese contexto, ¿no? Y estas 3 miradas, esos 3 superpoderes, empiezan por algo fundamental, que es la anticipación. Si yo fuera capaz de entender cómo tomamos decisiones las personas, quizá podría intentar cambiar la forma en la que explico mis productos, en la que explico mis servicios, o en definitiva en la que satisfago esas necesidades, ¿no? Pero claro, nosotros somos así, ¿no? Nosotros en el fondo, para una empresa, somos una especie de camaleón cada vez más que va tomando decisiones, que se mimetiza con el entorno y que dificulta en gran manera el cómo la empresa identifica, ¿no?, esa decisión. Pero os añadiré una complejidad más. No sé si alguna vez os habéis planteado cuántas decisiones tomáis al día. ¿Os habéis planteado alguna vez cuántas decisiones tomáis al día? Si tuvierais que poner un número, no me digáis millones, pero si tuvierais que poner un número, ¿cuántas decisiones creéis que tomáis al día? Un número al azar. ¿10.000? Te has quedado corta, ¿eh? Mirad, al día tomamos 35.000 decisiones. Y diréis, Marta, te lo has sacado de la chistera, no hay un estudio, está debajo, en letra pequeña, pero ahí lo pone. Pero si lo pensáis, es muy razonable, porque esta mañana habéis decidido que os levantabais. Habéis decidido que apagabais el despertador, habéis decidido que poníais primero el pie derecho y luego el izquierdo, o al revés. Que ibais a la ducha, que os tomabais un café, que le poníais o no azúcar en el café, ¿no? Y alguien está diciendo, ya, pero estas decisiones yo no las he pensado. Ahora mismo estáis decidiendo respirar. Y me decís, ya, pero yo no lo pienso. Si tuviera que estar pensando en respirar cada vez. Ahora, eso pasa porque nuestro cerebro, en el fondo, lo que hace, fruto de la evolución, es dividir esas decisiones en 2 grandes grupos de decisiones. Aquellas que tomamos de forma consciente y aquellas que tomamos de forma inconsciente. ¿Y por qué? Porque, si lo pensáis fríamente, si tuvierais que tomar 35.000 decisiones, probablemente a los 10 minutos de haberos levantado, digamos, estaríamos exhaustos en la cama diciendo, pues ahora decido taparme con la sábana y no pensar más porque estoy... Entonces, ¿nuestro cerebro qué ha hecho? De alguna forma es como si hubiera desarrollado 2 sistemas operativos. El primero, el que llamamos intuitivo, aquel en el cual tu cerebro básicamente toma la decisión por ti. Dice, oye, yo creo que esta decisión no es muy relevante, no te obligo a que te actives, no te obligo a que pienses, no te obligo a que gastes la energía que tienes en tus depósitos y ahora tomo yo. Yo decido respirar. Y luego hay otras en las que tu cerebro dice, oye, quizá esta es un poco relevante, oye, actívate, toma conciencia, ¿no?, para tomar esa decisión, ¿no? Y como os podéis imaginar, el 99% largo de decisiones van por el sistema 1, ¿no?, y ese 1% o mucho menos van por el sistema 2, ¿no? En el fondo se dice que al día tomamos entre 30 y 60 decisiones conscientes, ¿no? Y son pocas, muchas, no sé, si queréis hacer el ejercicio mañana, cuando os levantéis, intentad pensar en, o tomar conciencia de cuándo las tomáis de forma consciente, a ver cuántas os salen. Claro, si yo soy una empresa, dejadme ponerme en esa lógica, estaría muy bien saber por qué a veces los usuarios, las personas, tomamos decisiones por el sistema 1. Porque si entiendo por qué las tomamos por el sistema 1, quizá podría intentar adaptar la forma de relacionarme con mis potenciales clientes a través del sistema 1. Un ejemplo muy bestia. A SEAT le encantaría, seguramente, si no me corriges, Gabriele, que cuando alguien quiere comprarse un coche, sencillamente no lo piense, salga y de forma espontánea e intuitiva vaya a un concesionario SEAT y se compre un coche, ¿no? O sea, saber hacer eso, y cuidado que la línea entre ayudar y manipular es muy fina, ¿eh? Yo me quedo en la parte de ayudar, ¿eh? Hoy no vamos a hablar de manipular, ¿vale? Pero si yo fuera capaz de entender esa toma de decisiones, probablemente reduciría la fricción, ¿no? Y probablemente podría encajar mucho mejor, dejadmelo decir en términos empresariales, mi propuesta de valor, ¿no? Y lo que hemos hecho es intentar entender, ¿no?, esos motivos por los cuales tomamos decisiones, ¿no? Y hemos identificado 6 cosas que a lo mejor ahora alguna os sorprende, que son las que en el fondo guían esa toma de decisiones intuitiva o automática. La primera es el ego. Cuando alguien nos cuida, cuando alguien nos pone en el centro, cuando alguien nos personaliza lo que quiere contarnos, de alguna forma nuestra decisión es mucho más automática. Cuando yo entro en Amazon y veo una página de Amazon donde dice, Marc, te recomiendo estos libros, ¿no? Supongo que os ha pasado, o te recomiendo estos productos, si lo piensas fríamente, en algún momento dices, oye, pues este libro parece interesante.
Cuando estás viendo Netflix y se acaba una serie después de 6 temporadas, llega ese momento difícil de ¿y ahora qué voy a ver en la tele? Aparece un algoritmo que te dice, te recomiendo esta serie con un 98% de probabilidades de que te guste, ¿vale? Y habitualmente le damos al OK para ver esa serie, ¿no? Esto forma parte de ese sesgo cognitivo que se llama el egocentrismo. Cuando yo te personalizo, cuanto más tiendo a entenderte y a ofrecerte cosas que creo que te van a interesar, menos es la fricción para que tomes una decisión. El segundo, probablemente mi preferido, es el de contraste. Contraste significa que los humanos somos perezosos y que contra más fácil nos pongas las alternativas, más fácil será que tomemos la decisión. Imaginaros que sois Apple y queréis vender un ordenador, ¿vale? Y tenéis dos modelos. Un modelo vale 500 y el otro vale 1500. Probablemente cuando yo entro en la página web y veo 500 y 1500, una mayoría de nosotros nos lo pensaríamos, pero probablemente acabaríamos tomando la decisión del de 500. Porque veríamos que quizá la relación calidad-precio, las prestaciones, quizá con el de 500 es suficiente. Pero si yo soy Apple, ¿cuál quiero vender? Obviamente el de 1500, siempre y cuando el margen sea ese, ¿no? Puedo hacer varias cosas. Puedo intentar explicar que el de 1500 es mejor, o sencillamente puedo crear un tercero que sea de 3000. De forma que cuando yo entre y vea 500, 1500 o 3000, mi proceso automático, sin que yo lo piense mucho, va a decir 500 versus 3000, el de 500 probablemente, digamos, sea poca cosa. Y el de 3000 quizá lo no necesito. Y por lo tanto, donde voy a ir probablemente es al del centro, ese de 1500, que es el que en el fondo yo quería vender. De hecho, si os fijáis, las empresas que, por ejemplo, en el entorno digital hacen eso, son las que, como veis en la pantalla, te ofrecen habitualmente opciones, senares, ¿no? 3 opciones, 5 opciones, 7 opciones si quieres, pero no 2 ni 4. Porque cuando nos dan 2 o 4 nos obligan a pensar. Cuando nos dan 3, habitualmente de forma intuitiva acabamos en la del centro. Y repito, lo voy a repetir varias veces, ¿eh? La línea entre te manipulo y te ayudo es muy fina, ¿vale? Y ahí yo creo que también depende de ese valor, si queréis, ético o moral de las compañías, de cómo eso lo gestionas, ¿vale? El tercero es el de que sea muy tangible. Dejadme poneros un ejemplo con un sector que está muy en alza en los últimos meses, que es todo lo que está vinculado con la cosmética, todo lo que está vinculado con productos, ¿no? Para el self-care, para el autocuidado, ¿no? Durante muchos años nos han vendido las cremas con esta tiene aceite hialurónico, esta tiene no sé cuántas propiedades, esta lleva 60 vitaminas, que a la tercera letra del abecedario ya te has perdido, ¿no? Y desde hace unos meses, si os fijáis, sobre todo por la irrupción de compañías con una mirada mucho más colocada en qué quiere el usuario, por ejemplo Coconut, que lo veis aquí, en vez de explicarte qué tiene mi crema, lo que hago es que alguien que sea como tú, en un entorno muy tangible, muy visible, como un vídeo, te explico cuáles son los beneficios, pero no en lógica de aceite hialurónico, sino en lógica de cuáles son los beneficios, cómo se utiliza, ¿no? Convertimos en tangible algo que antes, para empezar, teníamos que leer y en muchas ocasiones no acabamos de entender. Cuanto más tangible es lo que enseñas, ¿no?, mucho más fácil es que tomemos la decisión, ¿vale? Luego está la parte emocional, ¿vale? Dejadme hacer una pregunta. ¿Conocéis Blue Banana? Que es la que está en la fotografía que está aquí. ¿Los que la conozcáis? Guardadme un segundo la confianza. Los que no la conozcáis, viendo la imagen, ¿qué creéis que vende Blue Banana? ¿Viajes? ¿Qué más creéis que vende? Experiencias, siempre. Hace un año aproximadamente que utilizo esta slide, siempre sale viajes y experiencias. Blue Banana vende ropa, vende sudaderas, vende camisetas, ¿vale? Pero en el fondo Blue Banana emocionalmente lo que os está diciendo es, si te compras mi sudadera, vas a acabar en esta playa paradisíaca, montada en moto, con tu pareja, con un amigo, con una persona nueva que vas a conocer. Fíjate que en el fondo lo que te estoy vendiendo es la emoción derivada del uso de ese producto, ¿no? Por lo tanto, apelo a esa emoción para que la toma de decisión de forma intuitiva, automática, no esté basada en la calidad del producto, que tiene que ser una calidad mínima, sino esté basada en la emoción o el sentimiento. Eso hay compañías que lo juegan, si me permitís, con la emoción negativa. Abajo tenéis Booking. Hay 14 personas mirando este hotel, solo me queda una habitación. Traducido, si no lo compras ahora, vas a volver mañana, no va a estar y te vas a sentir muy tonto. Y eso es apelar a la emoción, ¿vale? ¿Qué más? El tema visual, somos visuales para tomar decisiones. No sé, acabamos de ver un vídeo de un coche de SEAT, que aunque no te gusten los coches, probablemente ves ese vídeo y ese coche y piensas, este coche mola, ¿no? Probablemente si en vez de ser ese vídeo con ese coche haciendo lo que hace,
aparece un ingeniero, con todos mis respetos, explicándote cómo funciona, ¿no?, el motor eléctrico de ese, quizá nos cuesta más tomar la decisión basada en esa explicación, ¿no? Somos muy visuales. Aquí veis una imagen y sin saberlo, si os pregunto a qué se dedica esta empresa, probablemente pensaréis, pues vende zapatos, zapatillas y productos de moda, ¿no?, basadas en productos reciclados, ¿no? Efectivamente venden esto, no necesitan ponerte un texto de 15 líneas para explicarlo, ¿no? Y el último, que no tiene imagen aposta, es probablemente el que todos entendemos pero más nos cuesta aplicar, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en el mundo retail, en el mundo de la venta. Y es que os decía antes que los seres humanos somos perezosos. Traducido, de forma inconsciente liberamos parte de nuestro cerebro, es decir, desocupamos ese cerebro de información que creemos que no nos aporta valor. Si pensáis la última película que visteis, cuanto más tiempo pase, más os va a costar acordaros de lo que pasa entre el inicio de la película y el final de la película, por muy buena que sea. ¿Por qué? Porque tendemos a recordar lo primero que hemos visto y lo último que hemos visto. Y a medida que va pasando el tiempo, lo del centro, por muy buena que sea la experiencia, va desapareciendo. Pensad en un entorno de gran experiencia, un parque de atracciones. Si habéis ido, no sé, a PortAventura o a Euro Disney, ¿no?, y hace 2 o 3 años que habéis ido, probablemente os acordaréis de lo que sentisteis, os acordaréis de alguna atracción. Curiosamente ellos lo han estudiado y la gente se acuerda de las primeras y de las últimas. Y las del centro forman parte de ese recuerdo, pero si tú le preguntas a cuáles fuisteis, ¿no?, acostumbran a acordarse de las primeras y de las últimas. No es casual, si conocéis PortAventura, que Furious Bacchus esté colocado donde está colocado cuando entras en el parque. Es porque probablemente es una de las que genera una emoción y una subida de endorfinas más fuerte. Aplicad eso a un entorno, a un entorno de retail, a un punto de venta físico. Aplicad esto a este edificio en el que estáis. ¿Qué vais a recordar? Probablemente lo que ha pasado cuando habéis entrado por la puerta, lo que habéis visto, y la sensación que tenéis cuando salís, ¿no? Apliquemos eso a los modelos de relación. Está bien pensar en todo el proceso, pero pensemos en el efecto, si me permitís, wow al inicio y wow al final, ¿no? Y estos son, explicados muy rápidos, los 6 factores que, si yo soy capaz de intentar entenderlos, me permiten anticiparme a la forma en la que yo puedo ser que esté tomando decisiones, ¿no? Y sería, de alguna forma, si me permitís, ese primer gran superpoder, ¿no?, que puedes tener, porque te permite anticiparte, si lo veis así, a la fricción que otros van a generar y que tú puedes eliminar, ¿no? El segundo es poner foco. Poner foco significa, está bien los que son mis clientes, pero ¿alguna vez habéis pensado en los que no son clientes? Os cuento una anécdota que quizá algunos conozcáis, ¿no? Se llama el sesgo del superviviente. Estos son los cazabombarderos que utilizaba el ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Eran los cazabombarderos que utilizaban para hacer incursiones contra el frente del ejército alemán, ¿no?, para intentar ganar la guerra utilizando estos aviones. ¿Y qué les pasaba? Que un porcentaje muy grande no volvían. Es decir, las defensas antiaéreas les disparaban, les daban al avión y el avión caía. Y el ejército aliado dijo, oye, ¿qué tal si le aplicamos un poco de ciencia a la historia? Y hicieron un proceso científico. Dijeron, oye, durante 3 meses vamos a intentar entender cada vez que vuelva un avión, cuál es la zona que ha sido más afectada de ese avión. Con la idea de, cuando tengamos una muestra estadística suficiente, 3 meses, las zonas más afectadas, iremos a la fábrica y le pediremos que refuerce esas zonas, con lo cual un mayor porcentaje de aviones van a volver. Estuvieron 3 meses trabajando y el resultado es este que veis aquí. El plano del avión con todos los puntos rojos que era la zona más afectada. Y como quien dice, 2 días antes de entrar en fábrica para decir, oye, ayúdanos, un miembro del equipo dijo, yo creo que nos estamos equivocando, porque solo estamos atendiendo a una parte del mercado. Solo estamos atendiendo, en el fondo, a los aviones que vuelven. Y quizá, y esa era una hipótesis, el efecto importante en el avión es en un sitio que no vemos, porque cuando le dan a ese sitio el avión no vuelve. Permitidme que cuando lo cuentas así, parece un sentido común espectacular, ¿Y qué hicieron? Se dieron cuenta que había unas zonas, muy evidente, los motores y la zona del piloto, que ningún avión cuando volvía estaban afectadas. Ergo, probablemente cuando le daban a esa parte del avión, el avión caía. ¿Y qué hicieron? En vez de reforzar los puntos rojos, reforzaron las zonas en azul. El final de la historia lo conocéis, el ejército aliado ganó la guerra, ¿vale? Eso lo hemos trasladado, si queréis, al mundo de la empresa, al mundo del marketing, y le llamamos sesgo del superviviente. Y el sesgo del superviviente básicamente es, está bien que escuches lo que tu cliente te está pidiendo, pero quizás estaría bien que también escucharas aquello que tu cliente no te está pidiendo.
Y si me permitís, un ejemplo muy rápido que la mayoría conoceréis. Netflix y Blockbuster. ¿No? Hay muchas formas de explicar el éxito de Netflix, pero dejadme que utilice el sesgo del superviviente. Hace unos años, sobre todo para los que sois más jóvenes, ¿vale?, había una cosa llamada videoclubs, donde había miles de películas llenas de polvo, donde íbamos y alquilábamos apenas el 10% de esas miles de películas que había en el videoclub. Y apareció alguien, Blockbuster, y dijo, yo voy a intentar cambiar eso. En vez de tener miles de películas, voy a tener muchas menos, todos van a ser éxitos de taquilla. En vez de tener una copia, voy a tener 50 y me voy a colocar en las zonas más céntricas de las ciudades. Voy a conseguir una alta rotación, la gente va a venir a buscar las películas de estreno y como voy a tener 50, todo el mundo va a poder alquilar la película cuando quiere. Oye, y el negocio les funcionó. 9.800 tiendas en todo el mundo, que no está mal, ¿vale? Pero no se dieron cuenta de que había algo que sus no clientes, dejándolo decir así, no les gustaba. Claro, cuando hablamos de no clientes en un entorno como este, no había competencia. Con lo cual sus no clientes sencillamente acababan siendo clientes insatisfechos. ¿Qué les pasaba? Yo voy a buscar la película de estreno, hay 50 copias, pero hay 200 personas que la quieren. Acabó en lista de espera. Me llaman un martes para que vaya a buscar la película para verla y la devuelva el miércoles. Ya, yo el martes trabajo, pero bueno, pues si no quieres no pasa nada. Pero entonces te pongo en lista de espera nuevamente, ¿no? Como hay mucha gente, en vez de 48 horas te dejo 24 horas. Con lo cual, si la quieres volver a ver porque en ese día tu mujer o tu marido no estaba, tienes que volver a pagar, ¿no? O sea, había una serie de carencias, pero como no había competidores, pues nadie las cubría. Y aparece Netflix. ¿Y Netflix dónde pone el foco? No pone el foco en hacer lo mismo que hace Blockbuster. Pone el foco en cuáles son los usuarios no satisfechos y qué les podríamos ofrecer. Un servicio que pagas una vez y puedes ver tantas veces como quieras la película. Un servicio que no tengas que hacer estés en lista de espera, ¿no? Un servicio que además te recomiende otras películas. Cuando existe la tecnología, Netflix se traslada o se transforma de una empresa de alquiler de películas, que es lo que era, a una plataforma de streaming. Y no lo digo yo, ¿eh? Aquí tenéis el resultado de cuando Netflix entiende lo que es, en este caso, el sesgo del superviviente. Resumido, la raya en azul es la caída de Blockbuster ante ese momento. Claro, yo creo que el verdadero poder, ¿no?, de este superpoder es saber dónde tienes que mirar. Claro, si yo os pregunto quién es el competidor de Mastercard, ¿quién me diríais? ¿Visa? ¿American? Claro, ¿sabéis de cada 100 euros en el mundo cuántos se pagan con tarjeta de crédito? Os digo que os va a sorprender, ¿eh? De cada 100 euros, 10 se pagan en tarjeta de crédito y 90 en efectivo. Repito la pregunta. ¿Quién es el competidor de Mastercard? Es el efectivo. El CEO anterior de Mastercard, que fue el primero que lo dijo y lo tacharon de loco, él decía, si mi competidor es Visa, básicamente haré lo mismo que están haciendo ellos. Cuando innove ellos me van a copiar rápido y me estoy peleando por un mercado que es el 10%. Si intento entender por qué hay usuarios que no utilizan el medio de pago de tarjeta de crédito y genero nuevos modelos ahí, mi mercado es un 90%. Entonces, muchas veces cuando hablamos de este poder no es tanto el entender qué quiere aquel que es insatisfecho conmigo, sino muchas veces poner foco en quién es mi real competidor, ¿no? Luego, con el permiso de Gabriele, haremos la misma pregunta con SEAT, ¿vale?, para ver que me sirve cualquier empresa del sector de la automoción, ¿eh? ¿Cuál es el tercer superpoder? La empatía, ¿no? La empatía, que es aquello que todos decimos y que luego nos cuesta tanto hacer, ¿no? Dejadme que lo lleve a un caso personal, si me permitís, ¿eh? Os presento a Rona. Rona es mi pastor alemán, ¿vale? Yo soy de aquellos padres, tengo 3 hijos, que siempre dije nunca tendré perro en casa. Llega una pandemia, mis hijos prometen lo que luego no cumplen, y ahora tengo 3 hijos, un pastor alemán, y me toca salir cada día a las 6 de la mañana a sacarlo yo, porque evidentemente en casa lo saco yo, no lo saca nadie, ¿no? Pero dejadme que a partir de Rona os cuente este concepto de la empatía. Fijaros, durante mucho tiempo, cuando empezó esto de lo digital, muchos teóricos académicos, incluso algunos gurús, empezaron a hablar de que lo digital segmentaba el comportamiento del ser humano. Y segmentar significa que aquellos productos que queríamos comprar, que necesitábamos, llegaríamos a la conclusión que lo digital nos daba eficiencia para comprar esos productos, ¿no? ¿Para qué tengo que dedicar tiempo, esfuerzo en ir al supermercado a comprar leche o ir a la tienda de animales a comprar pienso para Rona,
cuando ese es un producto repetitivo que no me aporta un valor ir a un punto de venta físico y por lo tanto es mucho más fácil comprarlo por internet. Y en cambio, aquellos productos que yo no necesito, sino que yo quiero, en los que si queréis hay un placer en el proceso incluso de compra, el punto de venta físico seguirá siendo un sitio relevante para hacer eso. ¿Vale? Y por lo tanto, de alguna forma segmentaban entre necesidad y deseo. Y venían a decir, oye, si tú tienes un pastor alemán, dejadme que continúe con el ejemplo, oye, pues no sé, un collar, la comida, medicinas que puedo necesitar, eso es una necesidad, eso es eficiencia, lo puedo comprar en una página web. Pero si yo necesito que me expliquen cómo adiestrarlo, que me expliquen cuáles son los mejores juguetes para ese animal en un momento determinado, eso tiene que ver más con la experiencia y probablemente necesito ese contacto. Y eso curiosamente nos lo hemos llegado a creer. De hecho, si os fijáis, muchas compañías cuando venden el canal o el formato, ¿no? Apelan a eso, ¿no? Cuando Zooplus, que es el Amazon, dejádmelo decir así, de la comida para animales, lo que te dice es, oye, ven aquí y no hace falta que vengas cada mes. Si tu animal se come 15 kilos de pienso al mes, suscríbete y cada mes te lo mando. Y en cambio, Tienda Animal lo que te dice es, oye, ven aquí, somos expertos, las personas que atienden tienen formación en veterinaria, te ayudaremos a entender lo que necesita tu animal. Pero ellos mismos te dicen, pero si quieres pienso, tranquilo, te lo vendo por mi página web y no hace falta que vengas, ¿no? Y eso lo podemos llevar a otros sectores. Fijaros, ¿qué dice Apple? Apple, a diferencia de lo que pasaba durante mucho tiempo, te dice, oye, ven a experimentar con mi producto. Esto, coges a un marciano que ha estado 25 años fuera de nuestro planeta y le enseñas esto y no lo entiende. Una tienda como esta para comprar ordenadores y teléfonos, acordaros que hace no muchos años ibas a una tienda de informática, así las llamábamos, y te decía, había un cartel que decía, prohibido tocar el ordenador. Ya los de Apple casi que te animan a que entres allí y los toques, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, mi producto es un producto de experiencia, no es de necesidad, y lo que quiero es que vivas esa experiencia. O que te vayas a comprar café. Hagamos un ejercicio racional. Aquí venden una cosa por 40 céntimos metido en una cápsula que te puedes comprar un 20% más barato en el supermercado al lado de tu casa. Y podemos discutir si el café es mejor o peor. Pero esto es una tienda con aspiración de lujo, colocada en los sitios más icónicos de la ciudad, con colores, con un servicio al final de la tienda donde te sirven un café, ¿no? Buscando esa experiencia. O ya si queréis el ejemplo definitivo, porque está el logo de la Caixa. Pero si le quito el logo y preguntas ¿esto qué es?, la gente confunde las oficinas bancarias con Starbucks. Y son oficinas bancarias, donde vas a pedir dinero y a dejar tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy intentando buscar la experiencia. Claro, si eso fuera cierto, la vida, por ejemplo, del sector de alimentación sería como esta imagen. Porque, vamos a confesar, la alimentación, ¿vale? Más que alimentación, los productos que utilizamos para alimentarnos, básicamente son una necesidad. O encontráis un placer divino en ir un sábado por la tarde con 3 hijos al Mercadona o al Capravo, ¿no? Probablemente si tú haces un estudio estadístico, la mayoría diría que la alimentación es necesidad. Y si esa teoría es cierta, significa que la mayoría de nosotros tendríamos que comprar por internet la comida. De hecho, cuando llegó la pandemia, empezamos a comprar todos por internet, se decía, no, esto va a transformar el sector de alimentación por internet. En España no llegamos al 5% de personas que hacen la compra de alimentación por internet. Con lo cual la pregunta es, oye, en esa empatía, digamos, ¿dónde está la explicación? De por qué hay productos de necesidad que vamos a una tienda física y por qué hay productos de experiencia que compramos en un entorno digital. O más aún, ¿por qué un mismo producto a veces lo compramos por internet y a veces lo compramos en un punto de venta físico? Seguro que habéis comprado libros en vuestra vida. No sé si seríais capaces de racionalizar las compras que habéis hecho, el por qué a veces lo hacéis, no sé, en Amazon, o por qué a veces lo hacéis en Casa del Libro o en otra tienda de libros. Si lo pensáis, quizá os cuesta. Algunos parámetros encontraremos, no, los aeropuertos, pero... Y eso es porque en marketing existe un concepto que va muy ligado a la empatía, que es el convenience. El convenience es la forma bonita de decir que cada uno de nosotros hacemos lo que nos da la gana en función del momento, la situación y la necesidad concreta. Y anticipar eso puede ser clave de éxito en ese proceso de reducción de fricción. Porque muchas veces decimos aquello de, yo creo que mi producto se vende de esta forma. Ya la frase empieza de forma
abominable, ¿no? Yo creo que, ¿no? Y continúa de forma peor, y es colocando el producto como si el producto explicara el por qué tomamos decisiones, ¿no? Cuando en el fondo es cada uno de nosotros, en cada situación de consumo, en función de lo que nos sucede en ese momento, tomamos una decisión. Y cuidado, que entender que la empatía es necesaria no resuelve el que seamos capaces de entenderlos a todos. Pero sí fijaros que nos pone, que es un poco el patrón común de estos tres elementos que hemos visto, nos cambia el punto de situación a partir del cual ver las cosas. Fijaros que cuando hemos visto cada uno de estos superpoderes, si me permitís volver a llamarlos así, no ponemos el foco en el producto, no ponemos el foco en el modelo de negocio, ponemos el foco en intentar entender, ¿no?, qué nos pasa por la cabeza o qué nos pasa por el corazón, el alma o el estómago a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Pero claro, eso es mucho más difícil que pensar que mi producto se vende por un canal físico y me quedo muy, muy tranquilo, ¿no? Por eso, cuando hablamos de estos superpoderes, si me permitís, y he revisado la slide esta mañana y me ha parecido, ya no tenía tiempo de cambiarla, muy adoctrinadora, esta frase de modelo de pensamiento, ponerle muchas comillas. Pero básicamente lo que quería decir es, oye, estos tres poderes están bien, pero ¿contra qué contexto debo utilizarlos?, ¿no? Y a mí hay una frase que me encanta, que no es mía, pero que me encanta, que es esta de: estamos en un mundo donde estamos pasando de una economía basada en átomos a una economía basada en bits. Estamos pasando de una economía donde lo relevante es el producto a una economía donde lo relevante probablemente es el servicio derivado del producto y los datos que eso genera, ¿vale? Y aparece esta palabra de servitización, que pero que básicamente lo que viene a explicar es: oye, ¿tú vendes coches? Está bien, pero ¿realmente tus usuarios quieren comprar coches?, ¿no? Permitidme que... Y yo creo que ese es ese modelo de pensamiento, ¿no? Eso que decimos en management del mindset, ¿no? Ese intangible, que en el fondo básicamente lo que significa es de qué forma distinta debería mirar el mundo para intentar entenderlo y aplicar esos poderes que hemos visto, ¿no? Y dejadme que aterrice este concepto a un sector como el de la automoción, ¿vale? Porque creo que como todos somos usuarios, ¿no?, quizá nos ayuda a entender mejor lo que estoy diciendo, ¿vale? Imaginad, a ver si pasa esto, aquí. Imaginaros que sois el máximo directivo o directiva de una empresa del sector de la automoción, ¿vale? Y habéis decidido que tenéis que hacer vuestro plan para los próximos 10 años y toca tomar decisiones de qué deberíamos hacer, ¿vale? Y dices, oye, yo he escuchado un trozo de la conversación de Mark y me he leído su libro y tal, y voy a intentar aplicarlo, ¿vale? Para aplicarlo, en vez de pensar qué producto tengo y cómo lo vendo, voy a intentar entender a qué necesidades puede tener ese mercado en el sentido amplio, y si creo que hay suficientes usuarios que lo necesitan, voy a intentar desarrollar un producto o un servicio para cubrirlo, ¿vale? Ese es el juego. Entonces cojo la pirámide, en esta pirámide están todos los usuarios potenciales para la compra de un vehículo. Y digo, a ver, ¿qué es lo que la mayoría, que es la base, la mayoría se pueden estar preguntando, ¿vale? Pues probablemente, que sé que lo veis pequeño, os lo digo, la mayoría probablemente se estarán preguntando ¿qué tipo de coche de gasolina o diésel tendría que comprarme? Ya sé que hablamos de los eléctricos, pero tú miras las cifras de ventas, el eléctrico sube, pero la mayoría de meses los mayoritarios siguen siendo diésel o gasolina. Entonces, si yo soy ese directivo, ese máximo directivo de la automoción, digo, oye, si la gente se está preguntando eso, mi respuesta es lo que podríamos denominar competencia estándar. Pues los vehículos que estoy vendiendo voy a intentar mejorarlos. Más potencia, más caballos, más acabados, más colores, etc. Vale, eso ya lo tengo resuelto. Voy a seguir, porque no he cubierto todo el mercado, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que se pueden estar preguntando? ¿Ha llegado el momento de cambiar motor de combustión por motor eléctrico? Si eso creo que hay público suficiente, lo que voy a hacer es lo que podríamos llamar innovación incremental tecnológica. Oye, pues cojo el coche base de combustión, cambio o incremento la tecnología, quito el motor de combustión, pongo un motor eléctrico, etcétera, y tengo una nueva propuesta de valor para el mercado. Digo, pero ¿siguen habiendo más usuarios que puedan ser objeto, ¿no?, de esto? Y probablemente sí. Siguiente pregunta, ¿debería comprarme un coche autónomo? Si creo que hay suficientes actuales o potenciales, pues probablemente lo que haré lo que llamamos innovación disruptiva tecnológica. Porque como decía el presidente mundial de Volkswagen, ¿no?, hacer un coche autónomo no es hacer un coche, es hacer un programa con 300.000 líneas de código, Tiene forma de coche, pero al final sensores, 5G, conectividad, etc. ¿Vale? Pero me falta una pregunta. ¿Qué pregunta creéis que puede faltar arriba?
¿Qué pregunta creéis que se puede estar haciendo una parte, aunque sea pequeña, de ese público objetivo? ¿Me hace falta un coche? ¿Me hace falta un coche para gestionar mi movilidad? Fijaros que esta pregunta, pensad que yo soy, o todos somos, los máximos directivos de una compañía de automoción. Que si yo le pregunto a ese directivo, ¿tú a qué te dedicas? Probablemente su respuesta va a ser, yo me dedico a fabricar y comercializar vehículos. Por lo tanto, si el mercado va hacia esa pregunta, mi respuesta es, voy a dejar de fabricar y comercializar vehículos. Es decir, voy a dejar de hacer lo que yo sé hacer y con lo que me gano la vida. Porque probablemente va a tocar hacer esto de innovación de modelo de negocio. Porque si potencialmente una parte de mi mercado necesita moverse, pero no quiere hacerlo comprando un vehículo, va a necesitar alguna forma de resolver esa movilidad, ¿no? Entonces aparecen los Uber, aparecen los Cabify, ¿no? Aparecen, digamos, pruebas piloto que están haciendo todas las compañías del sector de la automoción con modelos de coche compartido, modelos de moto compartida. Pero fijaros que eso, que nos puede parecer hasta aceptable, razonable cuando lo pensamos, poneros en el sitio del máximo directivo de la empresa de automoción, que en este contexto de incertidumbre que tiene que tomar la decisión de si su mercado van a seguir siendo átomos o su mercado van a seguir siendo bits, ¿no? Entonces, no estoy hablando que con esta pirámide, ni mucho menos, tengas que tomar la decisión de mañana cierro las fábricas y me pongo a hacer, ni mucho menos, pero fijaros que esta es una forma para entender el modelo de pensamiento. Aplícate esto a cualquier sector de actividad. Si yo he trabajado 10 años en banca, la pregunta de arriba de banca es, ¿necesito un banco para gestionar mis finanzas? Os garantizo que hace 20 años la respuesta es evidentemente. A día de hoy, probablemente la mayoría de bancos siguen pensando evidentemente, pero hay algunos que están empezando a entender que, oye, quizá no. Quizá aparece PayPal hace unos años y gestiona los pagos distintos. Quizá aparecen las criptomonedas y el blockchain y, ¿no? Entonces, fijaros que esto en el fondo vaya, yo no recomendaría utilizar eso de forma talibán para decir, oye, mañana cambio, pero sí para intentar explorar, ¿no?, con ese modelo de pensamiento hacia dónde pueden moverse las cosas. Sobre todo en sectores, y por eso ponía el ejemplo de la automoción, primero porque todos nosotros somos usuarios potenciales de la movilidad, y segundo porque es un sector en el que yo no puedo tomar decisiones de hoy para mañana. Yo no puedo decidir como Volkswagen o como Grupo SEAT, mañana voy. Al final yo tengo planificaciones a 5 años, a 7 años, ¿no? Y tengo, digamos, por decirlo así, una responsabilidad con todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero fijaos que la pregunta, ¿no?, si voy al sector de la automoción es, ¿tú a qué te dedicas? ¿Fabricas y vendes vehículos? ¿Resuelves necesidades de movilidad? ¿O ayudas a gestionar el tiempo de la gente? Fijaros que en función de la respuesta que tomes aquí, todo lo que hemos visto antes cambia. Porque si yo ayudo a gestionar tiempo, la capacidad de servicios y productos que como empresa de automoción puedo generar son infinitos. Si yo fabrico y vendo vehículos, dejadme decirlo así, voy a acabar siendo como Tesla, que está bien, pero Tesla es una empresa del sector de la automoción, trabaja átomos. Yo creo que alguien me lo discutirá y me dirá, no, pero en el fondo trabajan átomos. Hacen vehículos de otra forma, con otra tecnología, autónomos y demás, pero trabajan átomos. Hacen coches. Hay pilotos del grupo Volkswagen en general mucho más innovadores que lo que hace Tesla. Y me diréis, hombre, quizá te estás pasando. Quizá un poco sí, ¿eh? Pero fijaros que en el fondo Tesla lo que hace es fabricar coches de otra forma, con otra tecnología, pero sigue fabricando átomos, ¿no? La capacidad de disrupción, ¿no?, está ahí limitada, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de pensar nos permite, ¿no?, visualizar también una nueva forma de trabajar la fricción, ¿no?, con ese mercado, porque nos acerca a entender más esa necesidad. Cuando la gente habla de Uber o habla de Cabify, ¿no?, y perdóname que me centre ahora en el fondo, lo más interesante que han hecho ellos es entender que la gente, cuando se mueve, no quiere comprarse un coche. Que esa es una forma de resolver el moverse. Que en el fondo, la necesidad básica que tenemos en la movilidad es ir desde el punto A hasta el punto B. Y si tú eres una empresa del sector de la automoción / movilidad, ¿no?, ese foco, esa empatía que decíamos al principio es entender que yo tengo que ir del punto A al punto B. Y cuáles son todas las formas que yo puedo tener para resolverlo, ¿no? Y todo eso liga con esta frase, y voy acabando,
tan chula que en el contexto actual, cuando pensamos de átomos a bits, en el fondo lo que estamos pensando es que cuando yo le aplico presión digital a un producto, ese producto evoluciona a servicio. Si pensáis en la mayoría de sectores de actividad en los que estáis, que consumimos productos, pero en el fondo lo que valoramos muchas veces es el servicio derivado del uso de ese producto. Y hoy que el sector de la música, con el tema de los patrocinios, con el fútbol y tal, están tan de moda estos días, dejadme poner el ejemplo de la música. Lo que veis ahí del disco de vinilo es producto analógico para la música, que cuando llega a lo digital se transforma. Y habitualmente se transforma como se transforman todos los sectores, en 2 pasos. El primer paso es que digitalizamos el producto, es decir, le metemos bits a un átomo y pasamos de un disco de vinilo a un CD. Y algunos dicen, vale, ya nos hemos digitalizado. No. Has colocado bits a átomos, pero tu economía sigue siendo basada en átomos. Sigo vendiendo CDs. Y luego llega Spotify y transforma esa industria y la pasa de átomos a bits. Y os pongo el ejemplo de una industria en la que el paso de átomos a bits es prácticamente radical. A día de hoy, la industria de la música, ayer salían datos, el 99,2% de la industria de la música son bits. Es decir, los que fabricaban CDs y otros soportes tienen el 0,8% del mercado de la música. Hombre, que si es muy grande, pues quizás está bien, pero ¿no? Y eso, en muchas ocasiones, se basa, si me permitís, en un segundo factor de este modelo de pensamiento, que es que además de átomos a bits, hay un segundo elemento, y es el poder de la recurrencia o la suscripción. Si os fijáis, no solo en los últimos años estamos pasando, ¿no?, del producto físico a esa mirada de servicio, esa mirada de bit, a ese dato que yo como compañía tengo y que me ayuda a entender, a aprender y a ofrecerte mejores soluciones, sino que para conseguir eso me estoy basando también en un cambio de comportamiento. Podemos discutir si fue antes el huevo o la gallina, pero la evidencia es que hay un cambio de comportamiento y es cada vez queremos comprar menos y cada vez más queremos utilizar el servicio derivado de ese producto. Esto en marketing se traduce en el concepto de suscripción, ¿no? ¿Para qué tengo que comprar por el uso, por la propiedad de algo, cuando en el fondo yo lo que valoro es el servicio derivado de ese algo? ¿Por qué tengo que comprar películas de DVD o CDs si en el fondo yo lo que quiero es tener mucho contenido actualizado en cualquier plataforma para poder verlo? Y entonces, cuando enseño Netflix, todo el mundo dice, claro, es verdad, estamos pasando a un modelo que además es disruptor en el sector de los contenidos audiovisuales, ha transformado totalmente el sector, ¿no? Y todos lo oímos porque decimos, pero no sé, vuelvo con mi ejemplo del animal. Esto es BarkBox. Para los que no lo conozcáis, esta es una de las 10 empresas con más número de suscriptores que hay en Estados Unidos. No de su sector, de todos. En ese ranking está Netflix, en ese ranking está Amazon Prime y en ese ranking está BarkBox. BarkBox vende comida para animales en formato de suscripción. Lo digo para irme a otro sector que quizá no es tan evidente, ¿vale? Y empezamos a ver en muchos sectores de actividad basados en producto, modelos basados en suscripción. En España está Pislow, no sé si lo conocéis. Pislow es la primera empresa de suscripción del mundo de la moda. Yo no voy a comprarme ropa, yo me suscribo a la ropa. Yo el sábado te digo cuáles son los outfits que quiero para la semana y tú me los envías, yo los utilizo y el viernes te los devuelvo. Y pongo este ejemplo porque a la mayoría de la gente cuando lo cuenta dice, no, yo prefiero seguir comprándome. No tiene por qué ser para todo el mundo, pero sí vemos que ese comportamiento es un comportamiento que vamos de alguna forma extendiendo, ¿no?, a muchos sectores. Oye, para acabar, ¿no?, dejadme que le ponga un poco de humor a esto, ¿no?, esta foto de los superhéroes que hemos tenido durante los últimos años, ¿no?, para hacer un poco un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Al final, empezaba hace un rato hablando de este concepto de frictionless, ¿no?, entendido como cómo somos capaces, ¿no?, de reducir la fricción en el modelo de relación, ¿no?, entre una organización y nosotros las personas. Yo os decía, yo creo que hay tres grandes poderes o tres grandes líneas de trabajo. Es ser capaces de anticiparnos, es decir, entender cómo esas decisiones que tomamos, las tomamos. Ese segundo del foco, ¿no?, el ejemplo es el sesgo del superviviente, de mi competidor quizá no es evidente, ¿no? Si yo soy SEAT, mi competidor quizá no es otra empresa del sector de la automoción. Mi competidor quizá es alguien que a día de hoy no tengo previsto, y que básicamente lo que hace es gestionar el tiempo libre de la gente. El tercero, que es esa empatía, ¿no?,
ese entender ese punto de convenience del cómo tomamos las decisiones y en el fondo para aterrizar eso vale, ¿y eso cómo lo aplico? Con esas dos miradas, ¿no? Pero sobre todo basado en, estamos pasando de un mundo de átomos a un mundo de bits, de un mundo de producto a un mundo de servicio y de data, muy basado en, quizá no quiero la propiedad, sino quiero el uso de ese servicio, y esa mirada probablemente lo que nos permite. Yo no me gusta tener esos discursos catastrofistas de si no la tienes vas a quedar fuera del mercado, ¿no? Yo creo que eso es, pero sí vamos a positivizarlo. Con esa mirada probablemente seas capaz de identificar muchas más oportunidades, ¿no?, que los competidores que tienes a tu alrededor. Y poco más tenía para compartir con vosotros. Daros las gracias y creo que tenemos un rato para preguntas. Si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Se llama Pislow. P-I-S-L-O-W. Pero hay varias, ¿eh? Digamos, esta es la primera. Sí, yo creo que es, a ver, yo creo que es muy disruptivo. Digamos, yo creo que es una mirada muy disruptiva, ¿eh? Yo creo que al final, y os lo ponía a posta, ¿no?, al final son modelos en los que estás transaccionando de un producto a un servicio, productos que no estamos acostumbrados, ¿eh? Es decir, al final, cuando tú piensas en Netflix, en el fondo Netflix pasa de un... O sea, yo antes podía comprarme un DVD o alquilar un DVD. Netflix de alguna forma es la evolución de tienes un servicio de streaming como el de la música, ¿no? Fíjate que yo os decía que en muchos sectores la digitalización tiene dos pasos, ¿no? Primero digitalizas el producto y luego lo conviertes en servicio. En el caso de la moda o de la ropa, el gran debate que hay es que no sé si hay dos pasos. Pues ¿cómo digitalizas la ropa?, ¿no? Sí, pero como concepto. De hecho, el otro día leía un artículo más que interesante de que la digitalización de la ropa son los skins que lleva la gente cuando juega a Fortnite. No sé si estáis un poco familiarizados con eso, ¿vale? Y por ahí va, ¿no? Es decir, yo soy H&M y abro una tienda en el metaverso. Yo soy Fortnite, que tengo 400 millones de usuarios, de los cuales un porcentaje relevante entra en mi plataforma para jugar a un videojuego y se gasta 20, 30 y 40 dólares en ponerle ropa al muñeco que utilizo para jugar, ¿no? Sí, pero lo que es cierto, ¿no?, un poco lo preguntas, lo que es cierto es que este proceso, de digitalizo el producto para convertirlo en servicio, en productos como la ropa está costando, ¿no? Pero lo que es evidente es que cuando hablamos de suscripción, no hablamos de suscripción en el sector audiovisual. Hablamos de un comportamiento como ser humano. Entonces, si yo estoy dispuesto a suscribirme a la alimentación, estoy dispuesto a suscribirme a lo que estamos diciendo ahora, a temas de movilidad, por ejemplo, estoy dispuesto a suscribirme a Netflix, estoy dispuesto a suscribirme a Spotify, ¿por qué no voy a estar dispuesto en un periodo temporal concreto a suscribirme a otros productos, ¿no? Veremos hacia dónde. También es verdad que a veces tenemos la tendencia a pensar en el mercado como si fuera algo homogéneo y monolítico, ¿vale? Y una de las cosas que hemos visto y que se ha ido demostrando es que al final no tiene por qué ser. Claro, tomamos el ejemplo de Netflix, ¿no? Cuando tú hablas en Netflix, HBO, Disney Plus, me da igual, acaba siendo un concepto transversal. Digamos, todo tipo de segmentos basados en capacidad económica o basados en ubicación geográfica o basados en capacidad económica han accedido a eso. Pero eso no tiene por qué ser replicable. Quizá en sectores como la moda o en otros sectores, digamos, no sea monolítico y hay segmentos que estén más dispuestos. Vuelvo al ejemplo de Fortnite. Probablemente un chaval de 15 o 16 años, ¿no? Yo tengo 3 hijos y tengo uno que le gustan los videojuegos y tal, y para él es normal pensar en que se va a gastar 20 dólares en comprarse un traje de Batman para jugar al Fortnite. A mí, con 47, me parece surrealista, ¿no? Entonces,
y más allá del sesgo de edad, ya tienes una edad, Marc, para según qué cosas, ¿no? También es cierto que lo que decía antes, que hay un tema también de vamos a empezar a ver que esto no es monolítico, ¿no? Y que en función del producto y segmentos vamos a ver más profundidad o menos. Pero es como la automoción. Nos pasa un poco lo mismo. Cuando tú ves servicios de coche compartido y servicios de este tipo, lo que ves es que hay segmentos de edad donde tiene una profundidad o un potencial de profundidad y hay otros segmentos de edad donde hoy por hoy todavía no. Yo creo que ese es un comportamiento que vamos a ir viendo. Pero creo que había una... Aportar a lo que tú decías, porque explicaste, por ejemplo, que en la pandemia, aunque la gente empezó a comprar más por internet, lo del supermercado, finalmente acá no hubo tampoco un gran aumento de venta a nivel de supermercado de manera online, o sea, pedir tipo delivery. Entonces, es lo que tú dices, o sea, como los segmentos, hay ciertos segmentos en que va a pasar más que en otros menos, quizás, ¿no? El que se digitalicen los... Sí, y yo creo que, y ahora déjame ser un poco provocativo, ¿eh? Yo creo que bueno, ya lo he sido todo el rato, pero yo creo que el problema, y de ahí el título de la charla de Frictionless, esta charla podría titularse igual, en vez de Frictionless, Omnicanal. ¿Vale? Podríamos estar hablando de omnicanalidad y tal. Yo creo que el punto de partida de muchas compañías, y en el sector de alimentación creo que es un ejemplo clarísimo, es que basan sus modelos en estrategias omnicanal, no en estrategias frictionless. Y me diréis, pero Marc, esto es muy parecido. No, no tiene nada que ver. Cuando yo pienso en omnicanal, en el fondo estoy pensando en canal. Estoy pensando en, yo tengo un supermercado físico y voy a ser omnicanal. Voy a tener e-commerce, voy a tener una app, lo voy a integrar todo, voy a tener una única base de datos, etc. Pero tú piensas en lógica canal. Si yo pienso en lógica fricción, la evolución de la alimentación es, ya me conoces, no tengo que hacer la lista de la compra. Llevo 5 años comprando. Ya sabes cuál es mi consumo de leche, de Coca-Cola, de café, de macarrones y de yogures. El 80% de la lista de la compra tendrías que enviármela sin que yo te la pidiera. Cuando tú le dices eso a un supermercado, si conocéis alguna cadena y directivos de un supermercado, digamos, ves que tienen aquel tic de ojos clásico de me estás poniendo muy nervioso, porque en el fondo gestionan átomos. Gestionan latas de tomate que se mueven de un punto a otro. Y cuando soy omnicanal, tengo que moverlas más rápido y de forma más eficiente. Pero sigo moviendo latas de tomate. Cuando yo paso a bits, si yo intento reducir la fricción, es porque yo te conozco, sé cómo te comportas, y como sé cómo te comportas, intento anticipar esos procesos. En el Reino Unido hay una cadena que se llama Waitrose, que es espectacular. No sé si los conocéis, pero son espectaculares, que han rediseñado todo el proceso de compra del sector de alimentación. Y ellos, por ejemplo, han desarrollado un piloto que se llama Haiku, que es un pequeño dispositivo que tú tienes en casa, que permite grabar por voz o grabar por código de barras, ¿no?, los productos. ¿Y qué hace Haiku? Tú grabas por voz leche o pasas el código de barras y eso va a la aplicación del supermercado que cada X días, cuando tú has programado, te genera la orden de compra de esa alimentación. Esto sería de alguna forma una evolución, pero siguen siendo átomos. ¿Cuándo entra la lógica del bit? Cuando Waitrose con su algoritmo dice, oye, Marc me ha pedido 2 veces, una vez por semana 6 litros de leche, su consumo regular son 6 litros de leche por semana, a la tercera semana que no pida. Ya le decimos nosotros si quiere que le mandemos la leche, porque mañana se va a quedar sin. Y yo creo que es un poco digamos, conceptualmente hablando, es la evolución, ¿no? Hay marcas que se van acercando. Nespresso sacó hace unos meses una máquina de café conectada. No sé si la habéis visto, que son máquinas de café que están conectadas a Internet. Que en el fondo básicamente es, oye, Nespresso, he venido a la tienda y te he comprado 40 cápsulas. Cuando la máquina ha contado 35, recibes un mensaje de, ¿te vuelvo a mandar café que te has quedado sin? ¿O te vas a quedar sin? O cuando llevas 55 cafés, el de Nespresso dice, yo le vendí 40 y llevé 55, ¿estás siendo infiel? ¿Cómo lo hago? ¿No? Para intentar que... Pero para mí eso es empezar a pensar en lógica de bit y no lógica de átomo. Yo creo que el sector de alimentación, por factores externos a lo digital, probablemente las estructuras de costes que tienen, sus formatos de distribución, ¿no?, el peso del precio metro cuadrado que tienen invertido, le está costando, pero yo creo que Y eso para mí es la diferencia entre el átomo, la omnicanalidad, entendida como canal, y el bit, entendido como frictionless, yo coloco lo que el usuario necesita en el centro. O sea, imaginaros que no tuvierais que hacer la lista de la compra. Vaya, ¿dónde hay que firmar,
donde hay que firmar. Perdona, voy a decir una cosita más, ¿no? Pero esto nos estaría un poco acercando a esa como parodia que hicieron en esa película, se me olvidó el nombre, donde al final éramos todos gordos y estábamos sentados, ¿te acuerdas? Como que Wall-E. A lo mejor, claro, es una caricaturización, pero somos personas físicas, o sea, ¿hasta qué punto lo digital va a estar presente en nuestra vida? O sea, digamos, ¿debería haber un límite no, quizás? no lo sé, afortunadamente no lo sé. Y mi especialidad no está basada en, como hay otras personas que basan en intentar identificar tecnología. Pero sí creo que hay un tema, y por eso pongo ejemplos digamos, que nos permitan hacernos una idea muy visual. O sea, al final, yo no estoy diciendo que en 2 años vamos a estar sentados en casa sin hacer nada, o en el metaverso que decíais antes ahí, ¿no? Sin salir de casa. Pero sí que el entender, ¿no? Cómo reducir esa fricción, cómo facilitarme la vida, ¿no? Y eso, y me voy, solo un segundo y luego vuelvo, pero eso es, al final, es esa unión entre la tecnología y el humanismo, ¿no? Yo estoy encantado de que el súper me diga lo que yo necesito, pero no para estar sentado en el sofá en vez de ir a comprar al supermercado, sino para aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que esa es un poco la línea, Pero bueno, creo que había una... Una sesión muy, muy interesante, muy buena. Y creo que hay algo que has mencionado que creo que es muy relevante. Hay que tener un cambio de mirada y un cambio de mentalidad, efectivamente. Y por eso muchas veces vienen organizaciones o empresas fuera del sector y son los que logran hacer esa disrupción, porque no tienen que romper ese modelo mental anterior. Para la transformación, pues es importante empezar a explorar y está muy bien, pero es muy difícil, ¿no? O sea, efectivamente el humano no está preparado para esto y las organizaciones que hacen humanos tampoco. ¿Cómo ves cuáles pueden ser esos activadores de ese cambio? O sea, digo, más allá de ver esas curvas donde dices, bueno, pues vamos a desaparecer si no hacemos algo, para que no te pase como el mamut, ¿no? Que va cambiando el tiempo, no te das cuenta y un día ya no estás, ¿no? Esa es una pregunta muy buena, por la que empiezan muchas de las conversaciones profesionales que tengo, ¿no? Y que podría ser muy largo y sé que no nos queda tiempo, pero yo te diría que hay elementos muy importantes, ¿no? El primero, hay un tema de status quo. Es decir, es muy importante entender cuál es la situación de tu compañía. Déjame que vaya al sector de la automoción. Imagínate una compañía que es líder de mercado, creciendo al 20% cada año. Y otra compañía que va decreciendo al 20% cada año, con problemas financieros, con problemas de llegada al mercado. ¿Cuál de las dos compañías crees que va a empezar un proceso de transformación antes? Por sentido común. Probablemente la que está mal. Entonces, hay un primer elemento muy importante y es el contexto en el que tú estás actuando. Si tú estás liderando un sector, te va a costar más tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si me voy a la pirámide de antes, a veces tomar esas decisiones, aunque no sean radicales, implica renunciar a cosas que te están funcionando. Si nos vamos a Kodak, cuando Kodak inventó la cámara digital, es un caso de estudio soy líder de mercado, no voy a hacer cámaras digitales que pongan en riesgo mi mercado. 30 años más tarde, la división analógica de Kodak cierra. ¿Por qué? Porque está fuera de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de entender tu contexto. 2, entender tus competidores, ¿no? Entonces, aquellos que son capaces de entender sus competidores más allá de los evidentes, ¿no? Tienen más incentivos. Pero en el fondo, donde reside para mí lo relevante, es en cuál es la mirada que el equipo directivo de una compañía tiene para hacerlo. Porque en el fondo este tipo de procesos no son de abajo arriba. Permitidme que utilice jerarquías antiguas, En el fondo es de arriba abajo. Porque una transformación implica cambio, y el cambio implica dolor e inversión. Le puedes matizar todo lo que quieras, pero el cambio implica dolor e inversión, ¿vale? Y si lo haces bien, tienes resultados buenos. Y si no lo haces bien, tienes resultados no tan buenos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es intentar ayudar a generar en esas organizaciones esa mirada más amplia, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé, yo doy clases en ESADE, trabajo para compañías y siempre empiezo por el mismo sitio. Vamos a hablar de mindset. Y dice, no, pero si veníamos a hablar de marketing digital y transformación digital, vamos a hablar de mindset. Vamos a ver cuando pones la pirámide si la entendéis. Vamos a ver si el sesgo del superviviente os parece una anécdota graciosa de la Segunda Guerra Mundial o os da una idea de por dónde vais. Porque creo que si en las capas directivas no eres capaz de cambiar
o entumecer un poco esa mirada es muy complicado. ¿Por qué? Porque además los procesos de transformación en sentido amplio, repito, son dolorosos, generan inversión y en muchos sectores son de retorno lento. Entonces, cuando yo tengo un negocio de 10.000 millones de dólares o de euros y pienso en temas digitales o temas de transformación que en el próximo año me van a dar 10 millones, a ver quién es el que toma la decisión. La otra opción es miro el DNI, tengo 63 años o 68, digo quizá, ¿no? Pero para mí, lo que hemos hablado es sobre todo un tema cultural y de mindset. No es un tema de cuál es la mejor tecnología disponible, no es un tema de... Es un tema de por eso ponía lo del pensamiento, que suena un poco de adoctrinamiento, pero al final no hace falta como directivo o directiva que sepas cómo funciona la inteligencia artificial. La última, necesitas saber lo que es. Pero en el fondo necesitas entender cuáles son las reglas de juego a las que hoy te toca jugar. Y como tú dices, hasta hoy, la mayoría, que no todas, porque tenemos tendencia a pensar en las evidentes, pero la mayoría de disrupciones son de alguien que viene de fuera del sector. No tiene legacy, no tiene riesgo, no tiene nada que perder. En cambio, si yo soy Kodak, tengo fábricas, tengo empleados, tengo stock de materia prima, estoy creciendo a más del 10% anual, mis competidores están lejos, no tengo incentivo y en cambio visualizo un riesgo de que si lo hago mal me cargo la compañía. Es que me parece normal que Kodak no hiciera cámaras digitales. Otra cosa es que 30 años después, perspectiva, digamos, hombre, pero sí era evidente que tenían que hacerlo, ya. Y yo creo que eso nos lleva también al momento actual. Mi compañía se puede parecer a Kodak, porque los de Kodak no eran tontos, ¿eh? O sea, los que dirigían Kodak eran muy listos, pero no lo vieron. Claro, desde un PowerPoint 30 años después es súper fácil analizarlo, ¿no? Entonces yo creo que el desafío que tenemos hoy, ¿no? Y con esto cierras un poco lo de la imagen del salto de altura. El desafío es, esto no va de 30 años, esto va de qué decisiones tomo hoy, con el grado de incertidumbre, y por lo tanto necesito entender cuál es el contexto, las reglas de juego, porque como no sé si el resultado va a ser positivo en 10 años, tengo que asegurarme como mínimo que las tomo en un contexto de máximo control, entre comillas. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que va a raíz de esto que dices, que es el de Ericsson. Pero lo más grave de Ericsson es que además su lema dejaba muy claro que no vendían teléfonos, sino que conectaban personas, con lo cual no supieron ver algo que ellos mismos ponían en el anunciado. Pero mi pregunta va para la pirámide de automoción. Hemos llegado a la conclusión que la última, la de arriba, es necesito un coche. Yo me remonto un poco, es un tema cultural, lo que decíamos ahora. En muchas cosas entiendo que alquilamos, que lo tenemos de manera provisional, entiendo lo de la ropa, pero yo creo que en el tema vivienda y en el tema coche, históricamente nos han vendido culturalmente de que ha de ser de propiedad, ¿vale? Mi pregunta sería, encima de la pregunta de ¿realmente necesito un coche o quiero un coche? ¿No habría una ¿por qué no? O sea, ¿por qué se llega a esta pregunta? ¿Porque realmente hay una voluntad de no tener coche o porque no se puede pagar un coche? Sí, que es otro tema, ¿eh? No, pero es muy interesante, porque fíjate que déjame que salga un segundo del sector de los coches, pero no de la movilidad, ¿vale? Para intentar ir. O sea, nos han dicho siempre, nos han inculcado que irse de vacaciones significa moverse físicamente de donde estás para irte a otro sitio. Y durante mucho tiempo nos han venido a decir, contra más lejos te vayas, ahora que los aviones, o antes que el carburante era más económico, mucho mejor, ¿no? Entonces, contra ese principio, si hiciera la pirámide y le preguntara al CEO de Vueling cuál es tu competidor, ¿qué me dice el CEO de Vueling? ¿Quién es el competidor de Vueling? Claro, se he liado, ¿no? Con tantas... Pero probablemente el de Vueling te dirá que es Ryanair, ¿no? ¿Y si el competidor de Vueling fuera Facebook y el metaverso? ¿Y si eso que nos han dicho, que ir de vacaciones es coger un avión e irse a las Maldivas, en un tiempo fuera sentarme en mi casa con unas gafas de realidad virtual y estar no sé, visitando la ciudad de Roma en el año 0, con un nivel de realismo tan bestia que me parece que estoy allí? Y diréis, Marc, pero pensadlo un segundo antes de anticiparos. Porque si eso fuera así, fíjate que la pregunta de arriba por donde ibas tú, cambia radicalmente desde el punto de vista de, uno, el entorno competitivo es otro, ¿no? Es otro, y dos,
ataca, y por eso empezaba por lo de los sesgos de comportamiento, ataca a las improntas culturales que tenemos más arraigadas. Y eso lo ves. Cuando tú miras el perfil de gente de edad que se compra un vehículo y preguntas, hay una serie de segmentos que no compran, una parte sigue siendo porque no tienen o dicen no tener poder adquisitivo para hacerlo, pero si lo vas siguiendo en el tiempo, y sé que tú lo conoces bien, cada vez va creciendo más es que no lo necesito, es que no lo quiero, ¿no? Es que aunque pudiera pagarlo, ¿no? No tendría esa necesidad, ¿no? Y por donde yo creo que se van mezclando las dos, ¿no? Ese componente de impronta cultural, ¿no? Pero también esa impronta es que el contexto competitivo cambia radicalmente. O sea, cuando tú le dices al de Vueling, el otro día estaba con Vueling y decía, tu competidor va a ser Facebook en 10 años. Ya te puedes imaginar lo que me dijeron, ¿no? A ver, ¿qué dices y tal, no sé qué? Entonces, cuando le haces la reflexión un poco más en detalle, dicen, vale, quizá para el segmento vacacional no, pero para el segmento empresarial, ¿de verdad crees que la gente dentro de 5 años va a seguir cogiendo un avión para irse a Madrid a hacer una reunión de 2 horas? ¿No te han servido los últimos 2 años para ver que quizá no? Entonces, yo creo que esa mirada, y de hecho la frase de la pirámide, a ver cómo lo digo, de hecho la frase no tendría que ser necesito un coche. De hecho la frase de arriba tendría que ser ¿cómo gestiono mi movilidad? ¿No? Donde ya ni siquiera colocas el producto, ¿no? Yo os lo recomiendo, imagino que estáis en sectores de actividad distintos. Este es un ejercicio, vamos a decir, divertido, a la par que disruptivo y en algunos casos doloroso para hacer en cualquier sector de actividad. Y alguien a veces me pregunta, oye, pero en mi sector, ¿cuál es la pregunta de arriba? Y digo, la que te genere más insatisfacción. La que te tensione más es la de arriba. ¿Necesito fármacos para curar una enfermedad? ¿Necesito un banco para gestionar mis finanzas? ¿Necesito una empresa de automoción para gestionar mi movilidad? Podéis ir sumando. Toda la pregunta que os disrumpa y os eche del sector, probablemente es la interesante, no para tener que hacer eso, sino para, de alguna forma, dirigir las posibles cosas que podrías hacer. Oye, pues, nada, muchas gracias a todos por haber venido.